Bien, hoy día vamos a tratar de acabar la teoría del tema 2 y ya día jueves haremos práctica. Para repasar un poco, habíamos hablado que la relación entre clases son conexiones entre diferentes tipos de objetos que hay. Tenemos relación de herencia, herencia simple y múltiple, y también a nivel de enlace, asociación, agregación y composición, que una clase se relaciona o interactúa con otra. Herencia significa que una clase depende de la otra. Bien, entonces vamos a hablar de herencia simple y múltiple. En UML, la relación más conocida, más clásica, es la herencia. Herencia simple. Acá tenemos un ejemplo. La superclase o la clase padre o la clase madre se llama electrodomésticos. Los hijos son radio, televisor y lavadora. Entonces nosotros tenemos acá la relación es este triángulo, perdón, con la punta hacia arriba. Donde está la punta es el padre. Donde está la base son los hijos. Ya entonces, ¿qué significa esta herencia? Que todos los métodos y también los atributos que tiene la clase electrodomésticos van a ser heredados por la clase televisor, radio y lavadora. Aparte de ellos, pueden aumentarle más métodos y más atributos. Y aparte pueden redefinir los métodos y atributos, los pueden sobreescribir como ya hemos visto. Bien, la herencia es un mecanismo de la programación orientada a objetos que sirve para crear clases nuevas a partir de clases ya existentes, ¿no? O preexistentes. Se toman o heredan atributos y métodos de las clases viejas y se las modifica para modelar una nueva situación. La clase desde la que se hereda se llama clase base. Y la clase que se construye a partir de ella es una clase derivada. Si nuestra clase base es la clase punto, estudiada en unidades anteriores, por ejemplo, la clase punto que tiene una X y una Y, puedo crear una clase nueva de la siguiente forma. Aquí tenemos la clase punto 3D, que deriva de la clase punto, y tiene los mismos atributos X y Y de la clase punto, pero le aumenta el atributo Z, porque es un punto en 3 dimensiones, el cual tiene X, Y, Z. Bien, entonces va a tener su propiedad Z, va a retornar Z, también va a tener su ponedor y también va a tener su conversión a string de ese atributo Z. Y ahora cuando él hace una distancia, hace de un punto a otro, resta su X, Y, Z, porque el X, Y ya existe en la clase de puntos que ya tenía todo lo anterior para X y para Y. Ahora, tenemos nosotros cuando hablamos de herencia, la función super. ¿Para qué sirve la función super? Para poder tener una referencia a la clase base. Por ejemplo, de punto 3D, la clase base es punto. Entonces yo hago la función super, me va a decir punto. Entonces acá digo, quiero la distancia de la clase punto. Y ahora quiero la distancia de la clase punto 3D. Si yo imprimo ambos puntos, el uno tiene 2 dimensiones y el otro tiene 3. La herencia simple y la herencia múltiple. La herencia es una de las premisas y técnicas de la programación orientada a objetos, la cual permite a los programadores crear una clase general primero y luego más tarde crear más clases especializadas que se reutilicen código de la clase general. La herencia también le permite escribir un código más limpio y legible. La clase base, o también conocida como clase abstracta, le permite definir una clase que puede heredarse en otras clases los atributos y comportamientos definidos en esta. Acá tenemos una persona. ¿Qué atributos tiene? Cédula, nombre, sexo, apellido
¿Y qué método tiene? Puede hablar, puede caminar, puede comer, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, usando el diagrama anterior para la historia del concepto de herencia, vea cómo el caso de dos clases tienen algo en común. Ambas son personas, los atributos de los datos personales del comportamiento típico, como hablar, comer, caminar. Entonces, para eso se crea una sola clase base llamada persona. A continuación se tiene un ejemplo de la clase persona con un método interno. Bien, aquí tenemos nosotros la clase persona. Ya, esta clase persona tiene un constructor que tiene cédula, nombre, apellido, sexo. Tiene un string que devuelve estos mismos datos en formato string como cadena. Tiene un hablar que lo que hace es recibir un mensaje y lo muestra. Tiene un género que puede ser masculino o femenino, ¿no? Si recibe una M o una F. Puede ser también desconocido a las personas más modernas. Entonces, el ejemplo previo es donde empieza a crear una clase. Lo hace con la palabra class. La segunda palabra persona es el nombre de la clase. La tercera palabra que se encuentra entre los paréntesis se hace referencia al objeto object. Acá tenemos el objeto object dentro de persona. Significa que persona deriva de la clase object, ¿ya? Es la clase genérica, usando para indicar la clase el cual precede. La clase persona tiene los métodos init, str, hablar y getGénero. Sus atributos son cédula, nombre, apellido y sexo. La instancia de dos nuevos objetos, personas, se crea de la siguiente forma. Aquí tenemos una persona con su carnet, su nombre, su apellido y su género. Y acá otra persona 2. El método constructor init es un método especial, el cual debe escribir como mi clase y parámetros iniciales si es que los hay, ¿no? Acá el método init tiene cédula, nombre, apellido, sexo, que son los parámetros iniciales que recibe al construir la clase. La clase persona, ¿no? Un objeto de la persona, de la clase persona. Usted puede llamar a estos métodos de atributo de la siguiente notación: clase instancia, punto método, o clase instancia, punto atributo. Acá tenemos un print de persona 1, punto nombre, persona 1, punto apellido, persona 1, punto get género, y acá le pasan el parámetro persona 1, punto sexo. El método str es un método usado para imprimir la descripción de la instancia del objeto, el cual debe mostrar print y la persona. En el anterior código se usan para ciertos formatos para imprimir la instancia de objeto, usando la sentencia print, concatenando el carácter barra inclinada n para salto de línea, para generar un salto de página y seguidamente convertir a formato cadena de caracteres usando la función str a la instancia de objeto llamado persona 2. La herencia simple se apoya en el uso de clases base para compartir sus atributos y comportamientos con otras clases derivadas, como los del siguiente ejemplo: supervisor y obrero. El siguiente es un ejemplo de la clase supervisor que deriva de la clase persona con función interna. Acá teníamos la clase persona ya anteriormente, y acá tenemos el supervisor y el obrero, derivan ambos de la clase persona. Aparte de ser persona, el supervisor tiene tareas, tiene permisos, puede supervisar. En cambio, el obrero solamente tiene tareas, ¿no? Es una clase simplificada. Bien, acá tenemos la clase supervisor. ¿De qué partes estaría compuesta? La clase supervisor deriva de persona, se pone así entre paréntesis para decir que deriva. Tiene una cédula, nombre y apellido, rol, etc. Lo que hace es llamar al línea de persona, que es el padre, y le pasa cédula, nombre, apellido, sexo. Y ahora los nuevos son rol y tareas, son sus nuevos atributos. str devuelve lo mismo, pero utiliza acá su nombre, su apellido, su documento, su rol y sus tareas. Y consultar tareas lo que hace es un join, junta esta lista con las tareas separadas por coma.
Entonces acá tenemos la clase supervisor, que hereda persona, y tiene dos nuevos atributos, roles y tareas. No se copia la clase previa, pero sí se hereda de ella. La instancia del nuevo objeto supervisor sería de la siguiente forma. Si por ejemplo yo quiero crear un objeto supervisor 1, le pongo igual a la clase supervisor y los parámetros que tiene, ¿no? El DNI, el nombre, el apellido, el sexo y el rol, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros para después poderlo imprimir. Tenemos acá como la instancia de un objeto supervisor 1 hereda los atributos y métodos de la clase persona. Usted puede reusarlo y llamarlo de la siguiente forma. Entonces usted puede imprimir, por ejemplo, supervisor.cédula, supervisor.nombre, supervisor.apellido, supervisor género, supervisor.apellido, supervisor.nombre. Acá trabaja Leonardo, ¿no? Upper lo va a volver todo en mayúscula. Bien, entonces, esto de acá, lo único que hacemos, estamos accediendo a los atributos que ya tenía la clase persona. Acá tenemos los métodos de la clase solo que son de supervisor, rol y consulta de tareas. También se les puede llamar, ¿no? Los atributos que no son heredados, igual se los llaman de la misma forma. El caso en el uso de las clases de programación de objetos le permite a usted que pueda organizar el código con diferentes clases correspondientes a diferentes objetos que encontrará. Una clase persona, una clase carro, una clase departamento, etc. Con sus propios métodos y atributos según la funcionalidad que nosotros queremos simular del mundo real en nuestra clase. Luego se puede considerar la herencia para considerar variaciones en torno a una clase base y reutilizar el código. Ejemplo, a partir de la clase base persona, usted puede crear clase derivada, supervisor, jefe, cuadrilla, obrero, etc. Acá lo que está haciendo es simplemente este formato, no le hagan caso. Acá lo que dice formato.doc y hace un lower. Acá nombre, supervisor.nombre, apellido, cédula, get género, rol y la consultar tarea. Y ahora vamos a hablar de la herencia múltiple. Un alumno puede ser padre, hijo y puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Tal vez alguno de ustedes ya es padre, ¿no? O madre. Entonces, esta clase hijo derivada tiene dos clases padres. Fíjense donde la punta está el padre. Tiene dos padres y este es el hijo. Herencia múltiple se dice se representa cuando una clase subordinada proviene de varias clases principales. Así, por ejemplo, tenemos una clase padre e hijo, ambos pueden estar contenidos en otra clase que se llama alumno. La herencia múltiple se refiere a la posibilidad de crear una clase a partir de múltiples clases superiores. Es importante nombrar adecuadamente los atributos y los métodos en cada clase para no crear conflictos. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la clase teléfono, que tiene solo su número. Tiene tres métodos. Tenemos telefonear, colgar y string, que devuelve el número en formato string. Tenemos la clase cámara, que lo que tiene es su megapíxeles, tiene método fotografiar y string. Tenemos la clase reproductor, que tiene su capacidad y tiene su método reproducir MP3, reproducir video y string. Ahora tenemos la clase móvil, que deriva. O sea, la clase móvil significa la clase celular, que deriva tanto de teléfono, de cámara y reproductor. Entonces tiene tres padres. Y fíjense, cuando yo hago el init, me pasa el número, los megapíxeles y la capacidad, y yo llamo a sus tres constructores de la clase padre para obtener el teléfono. Si yo lo quiero convertir, hago teléfono STR de cel, cámara STR de cel, reproductor STR de cel, y tengo todos los datos.
Tenemos unas funciones especiales. Tenemos la función isOfClass, isInstance. La función isOfClass de una subclase y clase superior se utiliza para comprobar si una clase subclase es hija de una clase superior, clase sub, devolviendo true false si es el caso. Aquí tenemos si es móvil su clase de teléfono y le va a decir que sí, obviamente. Luego tenemos función booleana isInstance, objeto de una clase. Se utiliza para comprobar si un objeto pertenece a una clase de cruz superior. ¿Tenemos instancia mi móvil de móvil? Sí. ¿Dónde está eso acá? La clase móvil es subclase de teléfono. Y este objeto mi móvil es instancia de la clase móvil. Entonces ahí tenemos isOfClass, isInstance. Delegación. Llamamos delegación o la situación en la que una clase contiene como atributos una más instancias de otra, a la que delega parte de sus funcionalidades. A partir de esta clase punto, podemos crear la clase círculo de la siguiente forma. Tenemos la clase círculo que tiene un centro y un radio. Tenemos su centro y su radio. Y acá tenemos para devolver centro y radio. Ahora, este círculo podemos crearlo a través de un objeto. Su centro viene a ser un punto, X, Y. Y el radio, bueno, es un número nada más. Y si lo imprimimos, nos sale que el centro es 2, 3 y el radio es 5. Es como se le ha hecho el formato, ¿no? El formateo este. A diferencia de lenguajes como Java y C#, el lenguaje Python permite herencia múltiple. Es decir, se pueden heredar de múltiples clases. La herencia múltiple es la capacidad de una subclase de heredar de múltiples clases superiores. Esto conlleva un problema, y es que si varias clases tienen los mismos atributos o métodos, la subclase solo podrá heredar de una de ellas. En estos casos, Python dará prioridad a la clase más a la izquierda en el momento de la declaración de la subclase. Por ejemplo, si entre reproductor y teléfono antiguo hubiera habido canción, por ejemplo, en ambos lados, hubiera tomado Python el que está más a la izquierda. Acá tenemos nosotros destreza. Tiene un str y tiene un init. Destreza tiene área, experiencia, herramienta y experiencia. F cuadro va a tener supervisor y destreza. Entonces, tiene su nombre, apellido, todo eso, su init y su str. Si es que nosotros quisiéramos obtener el str de supervisor o destreza, va a agarrar el de supervisor que estamos a la izquierda y no el de destreza. ¿Ya? Bien, acá tenemos otro tipo de relaciones. Se llama asociación. Asociación es cuando hay una relación, ya sea de pertenencia, de propiedad, o simplemente una relación entre dos clases. Bien, una asociación representa a una familia de enlaces. Una asociación binaria entre dos clases normalmente representa con una línea continua. Una misma asociación puede relacionar cualquier número de clases. Una asociación que relacione tres clases se llama asociación ternaria. Normalmente nosotros máximo en esta materia vamos a asociar dos clases. Una persona se suscribe a 0 o muchas revistas. Una revista puede tener suscriptores 0 o muchas personas. Eso significa estos numeritos que se llaman cardinalidad. Y se leen de este lado a este. Una persona se suscribe a 0 o muchas revistas. Una revista tiene suscrita 0 o muchas personas. Una asociación se le puede asignar un nombre, por ejemplo acá subscribes. Y en sus extremos se puede hacer indicaciones con el rol que desempeña la asociación. Los nombres de las clases relacionadas, su multiplicidad
su visibilidad y otras propiedades. Hay 4 tipos diferentes de asociación. Tenemos bidireccional, unidireccional, agregación, el cual se incluye en la composición, y reflexiva. Las asociaciones unidireccional y bidireccional son las más comunes. Por ejemplo, una clase vuelo se asocia a una clase avión de forma bidireccional. La asociación representa la relación estática que comparten los objetos de ambas clases. Bien, acá estamos hablando de la cardinalidad o multiplicidad. La multiplicidad de asociaciones determina cuántos objetos de cada tipo intervienen en la relación. En otras palabras, el número de instancias de una clase que se relacionan con una instancia de otra clase. Cada asociación tiene 2 multiplicidades, una para cada extremo de la relación. Tenemos reflexiva, 1 y solo 1, si que pone un 1. Si es que pone 0, 1, 0, 1 es binaria. En área de M a N, desde N hasta M. En área asterisco 0 o varios. En área 0 punto punto asterisco 0 varios también significa, son equivalentes estos ambos. Y en área de 1 a varios. Al menos 1 tiene que haber. Esas son las clases de multiplicidad. Bien, esas son las multiplicidades importantes para entender. Siempre se pone al otro extremo del objeto para decir este objeto tiene tanto o tanto de la otra cosa, ¿no? Bien, acá tenemos una cuenta, tiene un dinero. Un dinero puede tener muchas cuentas. Cuando hablo de dinero, quiero decir que es el tipo de moneda. Por ejemplo, usted no puede tener una cuenta que sea en bolivianos y en dólares, solo en boliviano, solo en dólar. En cambio, el dólar puede tener muchas cuentas y el boliviano también. Tenemos acá asociación bidireccional. Una cuenta tiene un cliente y un cliente puede tener muchas cuentas. Tom es colaborador de Bill y Bill es amigo de Tom. Esta sería una relación 1 a 1. Tenemos acá una relación ternaria de que una empresa tiene uno o muchos trabajadores y ese trabajador tiene un cargo, ¿no? Un empleado puede estar en muchas empresas, según este diagrama. Aunque lo correcto sería poner uno nomás, desde mi punto de vista, pero hay que ver dónde hicieron el análisis del programa implementar. Un subordinado, un superior va a tener uno o muchos subordinados. Un subordinado puede tener cero o un superior, no puede tener más. Acá tenemos otras relaciones. Eso, tírenle una mirada. Ya. Cualquiera que no entiendan, le voy a dar unos 2 o 3 minutos para que le tiren una mirada tratando de entender. Pregunta si alguna se ve rara, ¿ya?
Bien, se ve cardinalidades clásicas. Por ejemplo, un trabajador está en una empresa puede tener mucho trabajador. Todos son menos este, que es el más raro, de 0 a 4. Un nieto puede vivir con 0 a 4 abuelos, porque normalmente va a tener 2 abuelos y 2 abuelas a lo mucho, ¿no? Aunque ahora se puede poner asterisco, no sé. Un abuelo sí o sí tiene muchísimos nietos, o puede tener 0 también. No sé si deberían llamarse abuelos, ¿no? Simplemente viejo tal vez. Ya, porque para ser abuelo tiene que tener nietos, ¿no? Entonces, un abuelo puede tener 0 o muchos nietos. Un nieto puede tener 0 a 4 abuelos. Bien, tenemos acá relación de asociación de un taxi que tiene un string matrícula y aparte tiene un chofer. Así se representa en código. Chofer solo tiene un string, su nombre, y la taxi lo que hace, tiene adentro un atributo de la clase chofer. Así se representa la clase asociación. La clase asociación es esta flecha. Después vamos a ver agregación y composición. Por ejemplo, un chofer puede existir sin que exista un taxi, ¿ya? Pero hay otras reglas de asociación que no pueden existir. Bien, entonces acá imprime matrícula, imprime chofer, etc. ¿No? Entonces tenemos un chofer que se llama Pedro. Taxi va a tener un objeto chofer que es mi chofer, que es Pedro, y su placa, y después puede imprimir el chofer y la placa. Tenemos aquí relación de asociación, tenemos la clase A, que tiene los atributos A, B, C, tiene un número asNums, lo que hace suma B y C. Tenemos la clase B, que tiene DE, atributos DE, y añade todos los números, añade DE, y A, B y A, C. Tenemos la clase A, que tiene, como A tiene yo, como B tiene 2 y como C tiene 6. La clase B, que es lo que tiene 5 como D y tiene 9 como E. Entonces, cuando nosotros hacemos añadir todos los números, lo que se añade things.b, things.c, que son things, es un objeto de la clase A, que tiene como B a 2 y como C lo tiene a 6. Y suma todos los números, más lo que tiene de por sí en D y E, que son 2, perdón, que son 5 y 9. Entonces esto es para complicar un poco el código, pero bueno, es una asociación. Bien, tenemos acá una agregación. Una agregación es lo mismo que una composición, perdón, una agregación es lo mismo que una asociación, pero significa parte de. Un profesor tiene una clase a la que enseña, o un profesor es parte de una clase. Siempre va a haber un lado que tenga el 1 y el otro lado que tenga una multiplicidad diferente. Ese profesor puede tener una o muchas clases y una clase un solo profesor. Esto no puede incluir, la agregación no puede incluir más de 2 clases y debe ser una asociación binaria. Una agregación se puede dar cuando una clase es una colección o un contenedor de otras clases, pero a su vez el tiempo de vida de las clases contenidas no tiene una dependencia fuerte con el tiempo de vida que es la clase contenedora del todo del profesor. Es decir, el contenido de la clase contenedora no se destruye automáticamente cuando aparece la clase. UML se representa con un rombo hueco junto a la clase contenedora con una línea que lo conecta de la clase contenida. Una clase es parte de un profesor, pero si no existe el profesor, igual puede existir una clase. Aquí tenemos una relación de agregación, una laptop tiene cámara web, micrófono, impresora, una agenda tiene un contacto. Y acá tenemos cómo lo va añadiendo en diferentes lenguajes. Pero esto es cuando tenemos agregación múltiple que en Python no soporta. Python soporta una agregación binaria.
¿ya? Entonces un contacto es parte de una agencia, de una agenda. Pero si se destruye la agenda, el contacto sigue existiendo, ¿no? La persona. Aquí tenemos las reglas de agregación. Son similares a lo que era una asociación, pero ahora esta A, en vez de llamarla en un objeto aparte, viene a ser parte. Ya no es que ponía teams.b, team.c, le paso directamente el objeto como parámetro de su constructor y ya puedo operar con sus datos internos. Y lo mismo, devuelvo todos los números, la suma. Ahora tenemos una composición. Ahí están los dos, agregación y composición. Composición se representa con un rombo negro. Ese rombo negro significa que si no existe la clase contenedora, no existe el contenido. Por ejemplo, un cliente puede existir sin un almacén, sí, pero un cliente va a estar dentro de un almacén. Un cliente, una cuenta, puede existir, una cuenta de almacén, llamémosla. Una cuenta de almacén puede existir sin un almacén, no. Si no hay almacén, no hay nada que contar. Entonces, por eso se pone el rombo negro. La representación UML de una relación de composición mostrada con la figura de diamantes rellenado del lado de la clase contenedora. Es decir, al final de la línea que conecta la clase contenido con el contenido. El rombo negro muestra una relación de composición. El almacén está compuesto de cuentas. Si se elimina el almacén de las cuentas por sí sola, no tiene sentido como una entidad separada del almacén, y se elimina también el rombo sin rellenar, muestra una relación de agregación. El almacén tiene clientes. Si el almacén cierra, los clientes irán a otro. Su razón de existir sigue teniendo sentido sin el almacén de los clientes. En cambio, si se elimina el almacén, las cuentas por sí solas no tienen sentido como una entidad separada del almacén, porque ¿quién las va a cobrar, no? Bien, acá tenemos la composición. Una laptop puede o no tener pantalla, ¿no es verdad? Por ejemplo, podemos tener otro tipo de salida para la gente invidente, qué sé yo, o cuando es un microordenador. Sin embargo, una laptop sí o sí tiene que tener un CPU. Un CPU no tiene sentido sin una laptop. En cambio, una pantalla puede tener sentido sin una laptop, ¿no? Podemos utilizarlo de televisor también. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una categoría puede existir sin persona, un tiempo de sucursal puede existir sin persona, pero un domicilio de quién, ¿no? No puede existir sin una persona. Aquí tenemos la relación de asociación. Tenemos acá la clase persona que tiene domicilio, que tiene agregación, fíjese, no lo hago en el new, ya viene desde afuera resuelto este caso. Esta categoría me la van a pasar, eso es agregación. En cambio, lo que es composición, yo dentro de la clase hago el new. Y después tengo los getter y los setter, ¿no? Y después tengo la postulación como un método. Tenemos acá categoría, domicilio, postulación, sucursal y tiempo sucursal con sus respectivos getters y setters de cada uno de sus atributos que va a tener. ¿Cómo se comportaría una composición? Tenemos la clase A, que tiene su más números B y C. Tenemos la clase B. Fíjense, la clase B ya tiene acá en su constructor, no es que le venía ya resuelto el parámetro como la agregación, sino él lo construye dentro de sí mismo, el objeto A. Entonces esa es la composición. Y de ahí suma y obtiene el mismo resultado previamente calculado. ¿Qué diferencia tenemos nosotros entre composición y agregación? Relación de composición cuando intentamos representar un todo y sus partes. Por ejemplo, un motor es parte de un coche. Cuando se elimina el contenedor, el contenido también es eliminado. Ejemplo,
Si eliminamos una universidad, eliminamos igualmente a sus departamentos. En cambio, relación de agregación o agrupación, cuando representamos la relación en un software o una base de datos. Por ejemplo, el modelo de motor MTR01 es parte del coche MC01. Como tal, el motor MT-01 puede hacer parte de cualquier otro modelo de coche. Es decir, si eliminamos el coche MC-01, no es necesario eliminar el motor, pues podemos usarlo en otro modelo. Cuando el contenedor es eliminado, el contenido usualmente no es destruido. Ejemplo, un profesor tiene estudiantes. Cuando el profesor muere, los estudiantes no mueren con él o con ella, ¿no? Entonces es solamente una agregación. Así, una relación de agregación es a menudo clasificar o catalogar contenido para distinguirlo de todo lo físico del contenedor. Son casos particulares de asociación, composición y agregación, cuya relación está entre un todo y sus partes. Gráficamente, es como una asociación con un rombo en los extremos. Agregación es una relación débil. Si se destruye la clase contenedora, no se destruye la clase contenida. En cambio, composición es una relación fuerte. No tiene sentido la clase contenida sin la clase contenida. Acá tenemos una computadora. El teclado y la pantalla pueden servir para otras cosas que no sea la computadora. En cambio, el CPU solo sirve para una computadora. Acá, por ejemplo, lo ha considerado que sí o sí tiene que tener un monitor. Entonces, el monitor no puede servir para otra cosa que no sea la computadora. CPU tampoco. En cambio, el ratón y el teclado pueden servir para otras cosas. La CPU puede tener una ROM que puede servir para la CPU o para otras máquinas. En cambio, la tarjeta madre, el procesador, el disco duro y la memoria solo sirven para la CPU según esta relación. Aquí tenemos agregación entre cliente y empresa. Las partes pueden formar parte de distintos agregados, se caracteriza determinando las relaciones de comportamiento y estructura. En cambio, agregación, por ejemplo, un ala sin un avión no tiene sentido. Un cliente sin una empresa sí tiene sentido. Agregación disyunta y estricta, las partes solo existen cuando el compuesto solo se accede a ella a través del compuesto, a través del avión. Tenemos otra relación más débil todavía de asociación, que es la relación de dependencia. Esta relación muestra la relación entre un cliente y un proveedor de un servicio usado por el cliente. El cliente es el objeto que solicita un servicio y el servidor es el objeto que provee un servicio. Gráficamente, la dependencia se muestra como una línea discontinua con una punta de flecha del cliente al proveedor. Por ejemplo, un sistema necesita de un formulario. Una ecuación depende de las matemáticas, ¿no? Entonces, esa es la relación de dependencia. Tenemos, ya para ir un poco finalizando, ya tenemos la generalización de clase. Permite gestionar la complejidad mediante un ordenamiento taxonómico de las clases. Se obtiene utilizando los mecanismos de abstracción de generalización y especialización. La generalización consiste en factorizar las partes comunes o conjunto de clases. Una clase más general, por ejemplo, taxi y autobús, que partes son comunes. Esa lo pongo en una clase más general que se llama vehículo. Los nombres usados de la clase padre, clase hija, otros nombres, superclase, subclase, clase base, clase derivada. Las subclases heredan propiedades de la subclase padre, es decir, atributos y operaciones y asociaciones. De la clase padre están disponibles en la clase hija. Por ejemplo, matrícula, modelo y potencia están tanto en taxi como en autobús. Get matrícula, get modelo, get potencia van a estar también acá. De diferencia, taxi tiene una licencia y autobús tiene un número de plaza. Bien, acá tenemos un ejemplo, una implementación para hacer de un diagramita de clase, ¿no? Y van a hacer ustedes de tarea, que yo le voy a subir, pero lo vamos a hacer el jueves, está más fácil que ya lo van a hacer de tarea. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Se ha visto toda la teoría y en la otra clase, tal vez ya con la parte práctica se aclare un poco más.
más su duda, ¿no? Si tienen alguna pregunta, la consultan, por favor. Un par de minutos.